Tengo un invitado que he conocido hace relativamente poco. Él es psicólogo desde hace bastante tiempo, algo más que yo. Es una persona apasionante y apasionada de lo que hace. Es realmente activo, productivo, creativo. Además de padre de familia, es un maravilloso profesional. Él es biólogo, es licenciado en biología y además en psicología. Entonces, por eso tiene esa combinación tan maravillosa entre la parte biológica y la parte psicológica y humana. Y luego, además, como se especializó en trauma, que es su gran expertise, trauma EMDR, que no sé si lo habéis oído, pero es esa famosa técnica que luego hay una filosofía alrededor de ella, pero es la famosa técnica de movimiento ocular o de integración de áreas de hemisferios y de áreas cerebrales para integrar determinados traumas y poder asimilarlos, pero también vamos a hablar de eso porque él es especialista en trauma. También es especialista en hipnosis, imaginaos, es interesante, en hipnosis clínica. Es psicólogo sanitario, es docente, es ponente en un montón de partes del mundo y en España. Tiene un método que es el método Parcube. Este método lo que hizo fue integrar todos sus conocimientos de todos los años de trayectoria es un método para enseñarnos a los profesionales. Ahora le preguntamos si lo tiene también, me imagino que es con el que trabaja y con el que forma a todos los profesionales, pero es un método en donde integra los conocimientos, pero enseña acerca de su experiencia para superar el trauma psicológico. Es autor de varios libros. Ahora acaba de sacar la segunda edición de este maravilloso libro, pero este libro es un manual. Es apego, disociación y trauma. Yo no sé si en este libro, los anteriores, este libro a mí me ha parecido, es una maravilla, o sea, es increíble, todavía me lo estoy leyendo, pero este es un libro de consulta. Yo para mí como psicóloga es un libro que va a mi consulta, porque es un libro de casos, es un libro de experiencia profesional, es un libro de método, es un libro de estrategias, es un libro de técnicas, es un libro de comprensión. O sea, es un libro espectacular para quien le guste muchísimo la psicología o para quien tenga especial interés por el trauma y conocer el apego, ¿vale? Conocer esa relación que puede haber entre el apego y la disociación y el trauma. Él, antes de esto, tiene otros dos libros de relaciones también y de trauma, que ahora le preguntaré si son para profesionales o divulgativos para el público general. Él es Manuel Hernández Pacheco. Yo lo he descubierto a raíz de una compañera del Colegio Oficial de la Psicología, que también fue compañera mía de la facultad, una maravillosa profesional que nos une. Y le conocí porque él tuvo la gentileza y la amabilidad de invitarme al congreso que él organiza acerca de trauma aquí en Madrid, que será el próximo otoño, que ya os lo anunciaremos, el congreso de trauma. Entonces, dicho esto, hablé con él por teléfono y dije, si es que no puede ser más increíble. Su perfil es Manuel Parcube, que ahora le voy a etiquetar para que lo tengáis. Él es Manuel Hernández Pacheco, creador del método Parcube. Vamos a hablar de trauma y autoestima. Yo le voy a abrir la puerta de mi casa. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Te estaba escuchando y digo, qué hombre más interesante, me gustaría conocerlo. Muchas gracias. Pues aquí te Nada, tengo. estamos Que, muy que, bien. que- Oye, Manuel, qué bonito ser el hombre o la persona a la que te gustaría conocer, ¿no? Sí, me pasó con un curso, pensé qué curso más malo. Y me manda una compañera y se echa un resumen y tal, te lo paso, digo, pásamelo porque se lo doy a los compañeros y tal y tal. Y leo el resumen y digo, oye, me hubiera encantado estar en ese curso. Pues esto es igual, te estaba escuchando hablar y digo, oye, me encantaría conocer a esa persona. Encantado de conocerme. Oye, Manuel, así sin más, No, no sé no, si hay pero algo de conocer lo que quiera contar. tu versión, la mía no. Conocer la tuya, claro, conocer una persona con tu versión. Muchas gracias, eres un A fiel. Sí, ti, hablamos por bienvenido. teléfono y conectamos mucho, ¿verdad? Con los viajes y todo. Sí, una pasada. Una pasada y luego te estoy leyendo y estoy disfrutando lo más grande. Gracias, muchas gracias. Estoy alucinada, yo creo que efectivamente tienes alta capacidad, tengo que decirte, no se lo he dicho a Silvia. Estoy con Tere, De hecho, un besito para nuestra Silvia Monzón, que sí, ha sido la Celestina de de sí. nuestro encuentro. No, iba a presentar el libro en... Lo ese no. sé. El que presento en el congreso es el que presento en el colegio de psicólogo es el del TOC, una adicción al pensamiento. Ah,
Ah, vale, 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 que no es este. Nada, sí que te Perdóname. puedo regalar, sí que perfecto. Si nos vemos allí, te lo regalo. Que no, que me lo compro yo. O sea, que encima Ok. tienes un libro de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Y, Así que me decía Silvia hoy, ¿cómo es posible que pueda escribirte un libro tan grande de obsesiones? Dice, pero es que es flipante. Digo, es que él tiene esta capacidad. O sea, ya. vale, bueno, pues vamos al lío. Que no sé si quieres decir algo más acerca de lo que yo he comentado de tu presentación. ¿Hay algo relevante que quieras No, comentar? un placer estar contigo, es un sueño. Cogí tu libro, ya me lo leí, me encantó y bueno, y además es una persona, te sigo por redes, es increíble. Yo comparto lo que dice una compañera, ¿cómo te da tiempo a vivir? Tú tienes que tener alguna gemela, y entonces, porque si no, no hay manera, o sea, no se entiende. Escribe el libro, llevas el colegio, das post, o sea, padre de familia, has viajado por medio mundo, bueno, guapísima y además siempre elegante, o sea, yo digo, madre mía, esta mujer. Pero bueno, muchas gracias, pero tengo mis truquillos, ya los compartiré Bueno, luego. bueno, Los tuyos, cuéntamelo, por favor. tú me das Cuéntamelo. a mí los tuyos de cómo escribir un libro tan gordo y yo te doy los míos Bueno, de esa vidilla. pues yo mis libros, ¿sabes qué? Son todos autobiográficos. Yo el primero, Apego y Psicopatología, fue porque tuve una depresión a los 40 años que lo pasé ¿Y muy por mal. qué tengo, espera, Manuela, ¿y por qué tengo yo este? Una muy buena pregunta. Bueno, digamos que no existe el azar. O sea, el destino ha querido que te unas a ese libro por alguna razón. Probablemente para que te pueda regalar el último. Así que Pensaba que este era el último, me está no, no. flipando. Ese es el tercero. Hay un cuarto y sí. Ah, vale, pues Y este otro es el que... pequeño de apego y neurobiología. Porque el caso es que cuando yo fui a un curso, una charla sobre apego, me quedé fascinado. Para mí fue como, wow, fue un shock. Porque me di cuenta que era lo que unía la psicología con la neurobiología, que es lo que yo estaba buscando. Fíjate que Bowlby era etólogo. O sea, Bowlby era médico, pero él estudiaba etología. Entonces él consiguió encontrar como había un vínculo entre las especies animales y lo que eran los humanos. Entonces él decía, si esto se da en los pájaros o en los hámsters, se tiene que dar en los niños. Y a mí me pasó que cuando fui a esa charla y vi eso, dije, esto es lo que yo quería, el puente que unía la psicología, la psicopatología con la neurobiología. Y ahí ando arañando, arañando poco a poco. Me encanta porque además aquí lo mencionas mucho, vamos a decir para la gente que no está viendo y que no lo sepa, que Volvis es el creador de, o sea, el que habló del apego, ¿no? Es nuestro maestro del apego, fue psicólogo él también, bueno, etólogo, o sea, Era está, psiquiatra, era es médico, psiquiatra, pero su era hobby médico, era la etología, sí. efectivamente, mira, era médico, psiquiatra y su hobby era la etología, el comportamiento animal, y él empezó a hablar del apego basándose en animales. Y entonces, claro, Manuel vio en él, pues alguien que explicaba un poco aquello que él luego ha desarrollado. Me ha interesado mucho lo que has dicho al principio, que todo esto te lleva a ti por un tema personal, Sí, autobiográfico. sí, sí. Yo tuve una decisión, yo he hecho muchas, ya te conté, creo, hice muchas cosas en la vida. Yo estudiaba biología y trabajaba de acomodador, después monté un bar, estudié psicología por las tardes, soy albañil, después monté una librería, me arruiné, después vendí libros de la universidad, bueno, ahora soy psicólogo. Mi sueño es montar una heladería, a ver si algún día lo consigo. El caso es que, Después de todo esto, Manuel. sí, sí, sí. Voy detrás tuya corriendo a ver si te alcanzo, pero es imposible. Y No, no, escucha, después de todo esto nos vamos a Fuengirola, que estás tú, y tú te sí, montas la heladería y yo la churrería, y ya vale, está. es genial, lo hacemos rico. Seguro que montamos la mejor churrería, la mejor heladería de España, seguro. Y entonces tuve esa crisis, y claro, yo iba a curso y tal, y yo decía, esto es que no me acaba de convencer, y había un par de psicólogos y no conseguían explicarme por qué me había ocurrido, porque yo sentía que yo no era yo, o sea, yo soy una persona con una autoestima, bueno, pero en ese momento la autoestima se me fue al garete, o sea, me sentía el dolor en el pecho, no, sin ilusión por vivir, y cuando vi lo del apego empecé a entender muchísimas cosas. Entonces, leyendo y leyendo, porque bueno, yo soy lector compulsivo, no sé si podéis verlo, que tengo aquí, ¿ves? Está en mi biblioteca, solo de libros de psicología. Y entonces, claro, empecé a tal y dije, joder, pues esto tiene que saberlo la gente. Y entonces disculpa, empecé a crear este modelo, ¿no? Donde yo unía lo que era el apego, lo que era la infancia, las experiencias emocionales en la infancia con lo que es la psicopatología. Y de ahí empezaron a surgir estos libros. Y el primero va muy bien, llevo ya 7 ediciones y se sigue vendiendo muy bien. Sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo se llama el primer libro? Apego y psicopatología. Apego y Sipa, qué bonito. Este me Por- lo voy a comprar yo. Me encanta. Me lo voy a comprar ahora mismo en cuanto acabe el directo. no, Pero bueno, pues gracias por compartirnos toda tu vida. Entonces, de alguna manera, te pregunto yo en plan cotilla, ¿tú estudiaste psicología para intentar explicarte a ti? no, no fue de... Bueno, no sé si las casualidades existen, esto es como lo de tu libro. Yo fue porque iba a hacer educación ambiental. Yo venía de la biología. Yo había hecho, mi mayor experiencia intelectual fue un máster de ordenación del territorio que hice en Madrid de la Universidad de Valencia. Y éramos biólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, éramos como 30 personas y tal, y era muy, muy exigente.
Y ahí nos enseñaban el territorio como algo que tenía como muchas variables, variables de la población que había, de la edad que tenía, del medio ambiente, de la normativa urbanística, si hacías carretera, la población. Y claro, y esto lo apliqué en psicología. Lo apliqué en psicología porque lo que hago es que uso esa visión del territorio. O sea, yo me considero más ecólogo que psicólogo. Y no, yo empecé a estudiar psicología porque iba a hacer pedagogía, pero me aburría mucho, entonces me pasé a psicología, sí. O sea, bueno, estas Gracioso. casualidades, sí. Estas cosas de la vida. Bueno, pues yo te voy a empezar a preguntar algo que creo que puede ayudar mucho a las personas a comprender. La palabra trauma lleva en nuestra vida muchísimos años. Cuando se dice, estoy traumatizado, me traumaticé, ¡hala, qué trauma! El, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por trauma, Bueno, Manuel? el trauma significa herida en griego, y el trauma es una situación que me hace daño. Pero es muy importante ver algo. El trauma puede hacernos mucho mejor y mucho más fuerte, puede aumentar nuestra autoestima si somos capaces de ser mejores después de eso, porque el trauma es consustancial al ser humano. El problema es cuando el trauma es una herida que no para de sangrar y que no puede cicatrizar. Y ahí es donde viene el trauma patológico. Personas que han tenido una vida difícil, cuando están bien, valoran mucho el estar bien, son muy felices. O sea, el trauma va inherente a la especie humana, podríamos decir. A todos los seres vivos, desde una ameba hasta el ser humano, claro, porque todos estamos sometidos a situaciones que escapan a nuestro control. Ahora bien, cuando nosotros estamos solos, no tenemos un apoyo adecuado o esa situación supera nuestras capacidades y no somos capaces de estar mejor después de eso, es cuando hablamos de un trauma, sí. Y obviamente afecta mucho la autoestima, claro, una persona que está traumatizada va a tener muy difícil tener autoestima. Decía una chica antes, ¿cómo hacemos para hablarnos bien cuando nos hablamos mal? Bueno, pues eso viene de la infancia, eso viene de una necesidad de poder narrarme la realidad tal como la percibo o tal como percibo lo que mis padres esperan de mí. Fíjate que interesante me parece. Bueno, déjame que te quiero ver la cara. Voy a quitar los comentarios, perdonadme, porque me encanta leeros, pero mira, así le veo la cara a Manuel, que Salud. y quien tenga una pregunta, tenéis abajo el bocadillito con el interrogante y yo ahí lo voy viendo y la voy encajando. Pero fíjate, Manuel, que me encanta esta reflexión porque el hecho de sentir que tenemos un trauma o que hay un trauma, ¿cómo puede? Habrá muchas personas que nos estén viendo y que digan, vale, pero ¿cómo puedo saber yo si tengo un trauma? ¿O cómo puedo saber yo si tengo un trauma traumado? ¿O cómo puedo saber yo si tengo un trauma superado? ¿Vale? Que esto Bueno, o sea, al final somos seres vivos. Yo siempre digo, el que duerme bien, come bien y tiene buena calidad en la cama, pues ese está bien. O sea, quiere decir que es muy sencillo, o sea, no es tan difícil. Pero si una persona duerme mal, tiene problemas con la comida, tiene problemas con las relaciones personales, tiene malestar en el cuerpo, tiene ansiedad, la ansiedad es una sensación de malestar en el cuerpo que avisa a nuestro cerebro de que estamos en peligro. Pero Manuel, si tiene el 90% de la sociedad tiene ansiedad, Bueno, el problema es el tipo de vida que llevamos. Si es que el ser humano no está preparado para vivir así. El ser humano está preparado para conectar. Y la conexión ahora mismo es muy inexistente. el tema. Ese es el tema de la conexión. Porque mira, yo hoy justamente, antes de presentarte a ti, que yo siempre aquí me desnudo un poquito, hablando de esta mañana, ¿no? Hablando con mi marido, pues reflexionaba, ¿no? Acerca de, yo creo que tu libro, yo creo que voy a decir, déjate de libros de pero reflexionaba y digo, Jesús, es que yo creo, yo estoy absolutamente ahora mismo enamorada de mis hijos, ¿eh? Hay veces que les quiero matar, pero estoy enamorada de ellos. Pero pero mi hija ya tiene la mayor 12, el pequeño 7. Pero yo ya hace años que puedo verbalizar que la maternidad para mí fue traumática. Claro, Y yo no me permití decir esto y me tuve que buscar un montón de explicaciones y qué difícil la vida del adulto y qué difícil no sé qué y salir de aquí, y ansiedad y somatización hasta que cayó una depresión. Hasta que con el cuarto ya me vino una depresión de regalo. claro. Eh, hasta que yo pude contar cómo yo me sentía aguantando esos síntomas, hasta que yo pude contar esto sin llorar o llorando con serenidad, pasaron más de 2 años. Bueno, no encontraste la persona que pudiera recoger eso. Yo me acuerdo que llegó una ¡Ay, chica. qué bonito esto! Esto ahí es donde está el apunte. Eso, pero es que nadie supo decirme, Ana, esto ha sido traumático para ti. Mira, ¿sabes qué ocurre? Llegó una chica, ¿no? Que yo la quería, vamos, la quería mucho y me quiere mucho porque habíamos trabajado muchísimo, tuvo un parto muy malo, tuvo un embarazo muy malo, vino al parto y entonces venía fatal. Dice, mira, Manolo, yo te voy a decir algo. Todo el mundo habla de la maternidad, de lo chula que es, dice, la maternidad es una porquería.
Y me acuerdo que le dije, ¿has tenido idea o imágenes de matar a tu hija? Empezó a llorar y dice, soy un monstruo, soy un monstruo, soy un monstruo. Me he visto ahogándola. Digo, mira, te lo he preguntado yo, me lo has dicho tú. Dice, no me lo has preguntado tú. Digo, entonces no será tan malo. Hicimos MDR en ese momento y empezó Vamos a a llorar. contar MDR, que es la técnica de Y movimiento ocular o de oculares, integración para integrar un trauma, ¿vale? y, Para bueno, la lo hace gente que nos porque... está escuchando que no sea psicólogo. Sí, claro, perdón. Nada. Cuando dormimos, los ojos se mueven para poder integrar información emocional del hipocampo, que es un órgano del cerebro. Entonces esta chica tal, y me dice, Manolo, y la tal se fue llorando, digo, mira, ahora te vas a dar un paseo, te pones bien, porque había venido incluso con los puntos. Y me dice al día siguiente, Manolo, me he ido a tomar un helado, me he ido a ver los toros de Semana Santa y me he dado un paseo. Y a la semana siguiente volvió y me empezaba, qué bonita es mi niña, cómo la quiero. Porque no había podido, la parte natural, biológica, de poder conectar con los hijos, no se había podido dar, porque en todos los embarazos, en todos los partos, hay mucha soledad. Entonces, claro, no había podido... Y cuando yo le pude recoger ese dolor, le di permiso para poder expresarlo y tal, pues al siguiente día su niña era cielo. Después, con muchas personas, mujeres, claro, hay una lucha entre una parte que quieres, que es madre, pero también una parte que es profesional y una parte que es esposa, y todas esas partes, pues a lo mejor no se ven bien entre ellas, ¿no? Así Esto es. redunda también en nuestra autoestima, ¿no? Redunda en... Y eso tiene mucho que ver también de la parte educativa. Es decir, claro, hay muchas cosas que en mi caso también fueron consecuencia de cómo yo integré un rol que no estaba preparada para tener, también de la condensación de cosas, de mis recursos emocionales en ese momento tan sostenidos en el tiempo, que es que yo me acuerdo con el cuarto Manuel, que es que yo le miraba y le sonreía y yo decía, este niño no me sonríe, no me quiere. Y es que digo, ¿cómo me va? Claro, tiempo después digo, pero ¿cómo me va a sonreír si yo estaba, si los niños son una caja de resonancia, si yo estaba rota? A O sea, ver, yo decía, le sonríe a todo el mundo menos a mí, no me quiere. O sea, tú imagínate la culpa que yo tenía encima. claro, tú seguramente de la infancia eres una persona muy exigente, muy perfeccionista, por eso eres tan, vamos, parece una diosa esta hindú con 1000 brazos y 1000 rostros. Pero claro, eso conlleva también que cuando yo haga algo y no lo haga perfecto, yo sienta una culpa o tengo un diálogo interno que me haga tal. Claro, entonces según una parte, me encanta mi trabajo, quiero seguir haciéndolo. Sé de apego, quiero ser buena madre. Además, Ahí, siento que mi marido me va a ver fea, me va a ahí, dejar por otra. Claro, ahí. se da cuenta perfecta. Pero insisto, el hecho de que alguien te diga esto y te permita ese espacio de poder llorar es, es tan terapéutico. Es tan terapéutico, yo al principio no lo entendí y empecé a buscar, claro, somatizaciones, pues ahora me apunto a yoga, no sé qué, pero efectivamente mi psicoterapeuta de toda la vida, que yo la adoro, pero ella lo que me dijo es, Ana, yo creo que te has dado miedo a ti misma de haberte metido en tanta cosa, eh, mm, así de repente, sin medir un poco. Pero claro, sí, eso me lo explicaba, pero había algo emocional que no sanaba. Bueno, nosotros vivimos en dos realidades al mismo tiempo, ¿no? Vivimos una realidad mm, cognitiva en esa zona de la frente y vivimos una realidad emocional en la parte de atrás. Entonces nosotros percibimos la realidad siempre a dos niveles al mismo tiempo, siempre. Por lo tanto, muchas veces los pacientes me dicen, Manolo, lo entiendo, pero digo, no lo sientes, ¿verdad? Dice, no, no lo siento. Digo, primero te voy a ayudar a que lo entiendas y después a que lo sientas, ¿no? Entonces no basta con comprender. Por eso las terapias cognitivo-conductuales no ayudan muchas veces porque ayudan a comprender, pero no a sentir. Ah, Y a veces las terapias de trauma y tal no ayudan porque, claro, siento mucho, pero no estoy poniendo, alojando qué me está ocurriendo y a veces necesitamos entenderlo. Bueno, yo creo que como tú, muchísimas personas que bueno, han tenido una situación que les ha desbordado. O sea, para los hombres, obviamente, es mucho más sencillo que para vosotras. Para vosotras hay una presión que nosotros no tenemos. bueno, Claramente, has hablado muy bien del sentimiento de responsabilidad, de ese tipo de cosas. Yo me permito el lujo, ya que te tengo aquí, que eres maravilloso, de compartir mi experiencia contigo y con mucha gente que nos esté escuchando y que creo que en un momento dado puede comprender qué es un trauma. Que un trauma no solamente es tener una historia de abuso sexual, ni un trauma es tener una historia de maltrato físico, sino que un trauma es, lo has dicho muy bien, es una herida, me decían por aquí que qué bien lo defines, pero yo te iba a preguntar, ¿el trauma se cura, Manuel? a ver, Eh, la palabra no es se cura. A ver, eso es. creo que muchas veces he puesto la luz, perdonad, porque es que tengo poca luz, a ver si se me ve mejor. Eh, no es cuestión de curar, es cuestión de ser mejor después de. O sea, para mí la gran pregunta de psicoterapia es quién soy yo después de lo que he vivido. ¿Quién soy yo? Yo he tenido malos tratos por mi padre, que era un psicópata. Me ha pegado paliza, mi madre una persona, bueno, ha estado ahí, pero muy desequilibrada. Bueno, a lo mejor todo eso que yo he vivido, que ha sido horrible, me ha ayudado a ser mejor padre o a mejor persona o mejor terapeuta. Entonces, no es curar el trauma, es quién soy yo después de lo que he vivido. ¿Cómo organizo yo esa información para poder ser mejor?
Hay algunos lo conseguimos y muchos no, desgraciadamente, ¿no? Pero esto exige mucha valentía, exige mucho esfuerzo y exige, bueno, hay que enfrentarse a los miedos. Yo le llamo el viaje a los miedos, porque me encanta la Divina Comedia. Entonces, cuando Dante está perdido en el bosque y se encuentra a Virgilio, Virgilio lo acompaña por el infierno y el purgatorio, hasta que llegan al paraíso. Y Virgilio lo deja ahí, no lo acompaña. Y esa es la misión del terapeuta, acompañar a la persona por sus miedos, a sitios a los cuales a lo mejor no puede ir solo. Y necesita a alguien que le pueda acompañar, sí. Qué bonito y a la vez tengo que compartir contigo qué terapéutico también para nosotros y qué importante cuando yo digo las frases de que el terapeuta tiene que estar siempre en un proceso de constante contacto consigo mismo y autoconocimiento. Porque cuando te llega otro y empieza a resonar, es muy importante que tú tengas eso colocado. ¿No te lo parece a ti? ¿No crees que vivimos constantemente viendo espejos? Todos Y los los días. espejos, y los espejos a veces pues nos reflejan una imagen hermosa, otras veces nos vemos defectuosos y otras veces pues estamos rotos. Entonces somos espejos y no somos unos mamíferos. Mira, siempre lo cuento, somos los mamíferos con más músculos en la cara. Ningún animal tiene tantos músculos en la cara como el ser humano. Y tenemos tantos músculos porque necesitamos saber cómo se siente el otro y para que el otro sepa cómo nos sentimos nosotros. ¿Y sabes dónde se siente? En la barriga. ¡Ey! ¡Qué fuerte! Entonces, esa búsqueda constante, por eso es tan estresante una ciudad grande, porque no estamos preparados para ver tantas caras y evaluar constantemente rostros que no sabemos si son amigos, enemigos. Mm. ¡Qué interesante! Y bueno, a Qué, mí me parece la verdad. qué interesante. Y luego la adicción que puede, o sea, o la estimulación tan grande que puede tener una ciudad grande, que al final te engancha un poco como si fuera dopamina, un poco la cocaína, pero en realidad no nos va a llevar nunca a un buen estado de equilibrio interno, porque claro, descompensamos, ¿no? Muy, muy difícil porque no vamos a conseguir esa conexión o la vamos a conseguir con mucha dificultad. Sí. Viviendo hacia afuera, es Fíjate increíble. que había una serie muy peculiar de dos chicas que bueno, en TLP, se llama Autodefensa o algo así. Espera, TLP, trastorno límite de la personalidad. Perdón, disculpa. Para todas las No, personas que nos estén escuchando, no pasa nada, yo te traduzco. No eso pasa es, nada, tú tú me eres paras. súper profesional. Y decía una de ellas, decía, es que lo bueno de una fiesta es que nunca sabes qué va a pasar luego. Claro, pensaba mucho en estas personas que no buscan la felicidad, que buscan el placer. Porque la felicidad no existe si no existe conexión. El placer sí, pero el placer se agota muy rápido y se necesita muy rápido. Entonces todo lo que está relacionado con el placer sí que da una sensación de bienestar, pero muy breve plazo, muy corto, y no da lo que hablábamos antes de la sensación de estar bien conmigo o con los demás, que es la autoestima. La felicidad tiene que ser compartida, si no, no es felicidad. El placer no. Ay, qué bonito. O sea, el ser humano, en esencia, no puede ser feliz a no ser que comparta. Qué bonito. Qué Sí. bonito, pues todo el mundo, por favor, a compartir, ¿no? A vincular, es que estamos hechos para vincular, si es que la oxitocina está ahí, si es que estamos hechos, mira que nos dan dolor de cabeza las relaciones a veces, Manuel, porque cuántos temas de los que vemos en consulta vienen de los apegos, ¿no? De los apegos, de las relaciones, de los vínculos, pero Todo. qué necesarios son, es como nuestra vitamina y nuestro veneno al mismo tiempo. Bueno, porque lo necesitamos, pero al mismo tiempo nos da miedo. Mira, la mayoría de las personas, yo hago un ejercicio que cuando les llevo al niño interior, les llevo a la infancia, entonces pues son partes disociadas que no confían, ¿no? Y le digo, esto te va a doler, Pero había pero para, disociación es desconexión. ¿Vale? es muy Disociación es complicado. estar dentro desconectados, ¿no? En un momento determinado, cuando hay un trauma, una parte del cerebro se queda congelada en la edad en que se vivió aquello por primera vez. Si así me muerde un perro con 5 años, aunque yo tenga 50, cuando veo un perro y me da miedo, voy a convertirme en un niño de 5. Entonces puede haber fobia a los perros, pero puede haber fobia a que no me quieran, fobia a que me juzguen, fobia a sentir que nunca soy suficientemente bueno. Entonces cuando yo les llevo a ese niño de 5 años, ese niño de 5 años no confía en el adulto, no confía ni siquiera en la propia persona siendo adulta. Entonces yo le digo, esto te va a doler, pero que se acerque tu perro, o que se acerquen tu hijo o tu sobrino, y lo rompo, porque ellos entonces sienten esa conexión libre de perjuicio. Un perro no te juzga, un niño no te juzga. Entonces, empiezan a romperse porque sienten amor, cosa que nunca han podido sentir. Entonces, claro, para una persona que tenga un trauma en la infancia de apego, con sus cuidadores, cuanto más quiera a alguien, más peligrosa es esa persona. Y por ende, cualquier persona que me interese, me guste o yo le interese, va a ser peligrosa. Va a ser peligrosa y puedo optar por dos cosas, o por tratarla mal hasta que se me confirme que se va a ir y me va a dejar, ¿no? O puedo optar por tener dependencia emocional
del miedo que tengo y me transformo para hacer lo que creo que quiere. Y peor todavía, puedo maltratarla para bajarle la autoestima y estar seguro de que no me va a abandonar, Mm, o puedo tener relaciones con ella sexuales, pero por ejemplo no tener nada de intimidad. mm, O vale. incluso expulsarla de mi vida directamente por el miedo a que se dé cuenta que soy un Freud y después me deje. Bueno, el sexto libro, o adelanto, que trata sobre las relaciones de pareja. Lo que pasa es que está terminado, lo tiene la editorial, a ver si lo publica. Sí, creo un sistema para poder entender todo esto, sí, en función del apego. Pasada, ¿qué pasa? Yo me quiero ir, yo quiero hacer terapia contigo y me quiero ir a tus cursos y a todo. Gracias, no, nosotros vamos de cerveza, de terapia. Nos vamos de churros, ¿no? De churros y de helados. Vale, pues Pero yo dicho churros esto, no, que estoy a dieta, pero... a dieta, yo también estoy un poco, ¿eh? Oye, te No, iba no, a decir, ¿por qué? Por explicarlo, yo creo que lo has contado muy bien, pero estaba leyendo tu libro y el que me ha llegado a mí, el que yo me he comprado, no así, existen las casualidades, no existen el las... apego, disociación y trauma. Claro, como íbamos a hablar de trauma y autoestima, hay una parte que me gusta mucho que es cómo ligas el trauma a la resiliencia, que yo creo que el trauma bien encajado y bien superado, bien comprendido, te lleva a una muy buena relación contigo en el sentido de la autoestima y la resiliencia. Pero claro, voy un poquito atrás, no te preocupes, que esas son las cosas del directo. Explicabas aquí y ya lo has dicho de alguna manera, pero ¿por qué tenemos traumas? Pero sí me gustó 3 grados de traumas que habías más o menos distinguido, qué tipo de trauma, porque yo vuelvo a lo mismo, la gente que está en su casa dirá, pero a ver, yo tengo un trauma, ¿tú qué le recomiendas a la gente? Que vaya al psicólogo y saque un chequeo, que, que tiene que llorar todos los días para saber que tiene un trauma, porque claro, lo que hemos comentado es que con ansiedad vive el 90% de la sociedad, aunque no haya ido a pedir ayuda o aunque no se la hayan diagnosticado. Es decir, va matando pues con unos vinos, con La, las la, ansiedades, con las compulsiones, con una dopamina que me cojo aquí con la comida, con fiesta, dime. en mi modelo, la ansiedad es un mecanismo que tiene el cuerpo para avisar al cerebro de que hay un peligro. Vale. O sea, es lo que además se llama el marcador somático. Entonces, es una especie de memoria que tiene el cuerpo. Entonces, el mayor indicador de que tengo ansiedad, de que tengo, hay dos factores. Uno es de que hay trauma o que hay malestar. Es A, yo sufro, y esto viene mucho a terapia. B, hago sufrir a los demás. Lo que pasa es que lo que hacen sufrir a los demás nunca vienen a terapia porque según ellos no tienen ningún problema. Pero si yo quiero saber si estoy bien, es simplemente escanear el cuerpo, es sentir esa sensación, es una sensación de vacío o de malestar que está ahí, que lógicamente es normal que aparezca de vez en cuando, ¿no? Pues estoy preocupado porque mi hijo no entra a la universidad, o estoy preocupado porque no sé si voy a poder pagarle tal, o estoy preocupado porque mi pareja pues, está más distante. Pero esa es la forma de saberlo. Yo no creo que haya que psicologizarlo todo. Vale. Yo creo que no. No, porque esto yo creo que tenemos que hacernos responsables, porque si no al final también muchas veces ponemos la responsabilidad en el psicólogo, ¿no? Muchas veces con los niños te pasa que te traen al niño como si quien lleva el coche al garaje, ¿no? Como repáremelo, mire usted, ¿no? El niño alguien lo ha tenido que conducir. Y en adulto un poco igual. Yo creo que el principal factor, insisto, es tener relaciones sanas, es jugar. Jugar con tu hijo a las cartas, irte a tomarte una cerveza con los amigos, echar una risa, el tener contacto, el pasarlo bien, eso es lo más terapéutico que existe, o sea, es que a años luz de los demás. Hay veces que es verdad que uno pues tiene todo eso y no acaba de encontrarse bien. Y entonces en un momento determinado pues tendría que ir a un profesional que le pueda ayudar, claro. Vale, o sea que no confundamos lo que puede ser la vida normal de tengo mejores y peores días o mejores y peores relaciones o dudas o algunas preocupaciones de lo que puede ser realmente algo continuo que me hace sufrir. Claro, Vale. claro. Yo lo veo así, ¿no? Entonces, es que ¿sabes qué ocurre? A mí me gusta mucho la lectura, bueno, lo he dicho. Ortega y Gasset en el año 29 ya hablaba en un libro que se llama La rebelión de las masas, hablaba del hombre masa. Y decía que el hombre masa, el hombre del siglo XIX sabía que le iban a ocurrir catástrofes y contaba con que le iban a ocurrir. El hombre moderno, decía él, ya estuvo en el año 29 del siglo pasado, lo que va a creer es que el Estado tiene que rescatarle. Entonces está pensado todo para que seamos felices. Entonces todo el sistema económico capitalista está pensado para que seamos felices. Y hay una felicidad impuesta que, insisto, que no es felicidad, es placer. Y no es real y que no sacia. La felicidad se da cuando podemos. ¿Y qué ocurre? Al tener estas ciudades tan grandes, un Estado tan grande, pues claro, nos cuesta mucho confiar uno en lo otro y apoyarnos uno en lo otro. Y esto es lo que está causando que, a pesar de que tengamos la mejor situación económica de toda la historia de España, un sistema de salud universal con muchos defectos, pero que está ahí, un sistema educativo donde ya nadie deja de ir al colegio, las enfermedades psicológicas están aumentando. Y, Fíjate.
y el número de medicación que se toma para las depresiones y ansiolíticos está multiplicándose. Pero es porque hemos perdido eso que es tan importante, que es la cohesión. Fíjate que si vamos de fiesta, pues es muy divertido ir de fiesta. Pero yo voy de fiesta a un sitio donde están poniendo la música muy fuerte, donde bebo, tal, bailo, a lo mejor termino ahí estando con alguien, pero no estoy con esa persona, porque no he llegado a conectar con esa persona, no he tenido una conversación, no he sentido... Bueno, Pero esa es también te puedes ir a tomar un café y no conectar, ¿eh? ¿Perdón? También te puedes ir a tomar un café y no Por conectar. supuesto, por supuestísimo, por supuestísimo. Y hablar de nada, de quejas, de no sé qué, y estar... Por supuesto. Es Hablo de una... aprender, ¿no? O sea, conectar. Defínenos lo que para ti sería es el conectar entre las personas. ¿Dónde se vería una conexión de verdad sana? Bueno, igual que con tu hijo, como me contabas antes, que tú, él sonreía y a ti no te sonreía, en una resonancia, es decir, existe un estado mutuo de conexión. Por ejemplo, yo puedo estar con una persona, tú me llamas y me dices, Manuel, me encuentro mal y yo te ayudo, te escucho 15 minutos y me siento mejor porque te he ayudado y tú, qué bien, Manuel, me ha ayudado. Pero claro, si eso ocurre 6 veces y a mí no me dejas hablar, pues ya no hay resonancia, ya lo que empiezo a sentir que hay un abuso, ¿no? Entonces tiene que haber esa sensación de... A ver, yo creo que hay un autor chilimás que tiene un nombre rarísimo, que habla de la sensación de flujo. Y es la sensación de que estás haciendo lo correcto en el momento correcto. Y nosotros hablábamos de los viajes, y eso, por ejemplo, que yo siento en muchos viajes, o cuando hago mi trabajo, o a menudo cuando estoy con mi hija, ¿no? Es una sensación de que estás en el sitio correcto haciendo lo correcto, y no sientes que puedas hacer otra cosa distinta, ¿no? Entonces yo creo que eso es el momento ese de conexión y de felicidad. Pero cuidado, insisto, no confundamos felicidad con placer. Efectivamente. ¿Cómo nos puedes dar algunas claves para que la gente pueda distinguir qué es la felicidad y qué es el placer? La felicidad siempre está asociada a la conexión, incluso aunque no esté. Por ejemplo, estoy leyendo un libro y digo, wow, este libro a mi marido le encantaría. O estoy tomando una cerveza y veo un paisaje y digo, qué bonito. Este paisaje, mi madre, y hago una foto y se la voy a mandar a mi madre porque a mi madre le encantaría estar aquí. O sea, hay una conexión. Hicieron un estudio cuando las personas recibían una medalla olímpica y les grabaron y sonreían cuando podían mirar a alguien con quien compartir esa medalla. Sonreían cuando miraban al entrenador, a la familia, a la pareja, al hijo. Ahí sonreían, porque si no compartido no está. Entonces la felicidad es algo que no tiene grandes picos, pero que produce mucha sensación de calma, de bienestar. Y obviamente no podemos ser felices 24 horas al día, eso es una estupidez. O sea, somos felices en ciertos momentos, hay que trabajar. Antiguamente, hasta no hace tanto, el 17 horas al día se usaban en buscar comida, vas al Mercadona, o sea que somos unos privilegiados, realmente. El placer es algo muy intenso, que tiene un pico muy grande, que está asociado a una euforia, y que es necesario muchas veces, pero que después da una sensación de vacío. Da una sensación como de... Y tengo que volver a hacerla para volver a sentir ese chute. Y esto está relacionado con la dependencia emocional, o con el TOC, o con las adicciones, ¿no? O con muchas cosas así. Con los sistemas de recompensa, buscando la recompensa de alguna manera que no puedes obtener por otro tipo de no estar, como dices tú, no estar conectado, vinculado. Claro, porque no es una sensación... el placer es fantástico cuando lo hago por el placer de sentirlo, pero cuando el placer lo busco por evitar una sensación de malestar, se vuelve adictivo. Vale, el placer consciente es sano. Placer compartido. Placer Compartido, compartido. Vale, placer compartido. Vale. pero El un placer placer... compartido porque el placer de manera solo no vale, ¿no? Sí vale, pero a ver cómo te lo explico. Es cuando tú sientas que si no haces eso, te empiezas a encontrar mal, ya no es placer, ya es una Vale, adicción. vale, vale. Entonces, esto es complejo porque en neurobiología el placer está muy asociado a la dopamina y la dopamina es necesaria, es lo que nos hace tener una expectativa de me voy a comprar un bolso o me voy a tal. Pero si yo ya empiezo a hacer eso y yo no empiezo a obtener esa recompensa, sino que ya necesito hacerlo porque entonces si no me siento vacío, me siento mal, deja de ser tal. Entonces el placer con mucha facilidad se satura. Es un factor extrínseco, es decir, es algo que, por ejemplo, tener medio millón de euros Que está viene muy de bien. fuera, es algo que viene de fuera. Pero si no soy más feliz por tener a lo mejor 50.000 euros más o por tener una casa con un dormitorio más. La felicidad es compartida, está muy relacionada con la autoestima y nunca se satura. Nunca se puede ser demasiado feliz. Mm. Sí, esta sensación, ¿no? De saturación de cosas
que me ha gustado mucho. Mira, se hizo un estudio donde se vio qué cantidad de dinero era la gente estimaba para ser feliz, ¿no? La gente que decía, pues mucho dinero, pues esta cantidad, pues la cantidad para vivir, pues no, poco porque esto me da problemas, ¿vale? Pues se estimó en las conclusiones que hasta una cantidad de dinero la gente sí es susceptible de sentirse mejor. Pero a partir de una cantidad, y tampoco era exagerado, la gente ya se ha vacunado. O sea, Bueno, ya, pues, no hay, aunque no hay diferencia entre un restaurante de 2 estrellas a uno de 3. Cuando yo ya puedo ir a uno de 3, entonces ya qué motivación tengo, ¿no? Total. Me acuerdo mucho de esa frase que dice en tu libro, ¿no? Llévate siempre contigo lo que puedas llevarte de un naufragio o algo así, ¿no sí, era? invierte en aquello que un naufragio no te vaya a arrebatar. Pues sí, eso es la felicidad. Qué Entonces, bonito. a tus seres queridos, a las personas que están contigo, sí. Qué bonito. Pues estaba yo viendo, pues hablando de todo esto, ¿qué puede ser, cómo valoras de importante? Porque me ha gustado, claro, yo tengo este libro, el de apego, y claro, a mí lo que me ha entusiasmado, vamos a hablar, ahora lo voy a ligar con la autoestima, es que hablas de que el apego es, para mí, que hayas dicho esta frase me parece que puede ser muy clarificadora, pero también habrá mucha gente que diga, uy, el apego has dicho que es la sensación de seguridad, pero no es cariño. No, eso siempre lo repito, y no lo digo yo, lo dice Bowlby hace Ya, 50 ya, años. pero a mí me flipa. Entonces me encantaría porque hablas de que traumatiza igual un abandono como una sobreprotección excesiva. Probablemente la sobreprotección traumatice más. Y acláranos esto si quieres, porque me parece maravilloso el que ni una cosa ni la otra. Es decir, no tenemos que pensar en trauma cuando hay una persona ahí de abandono, de exclusión social o cualquier, sino también momentos donde no te dejan conectar, no te dejan elegir, sin darte cuenta, o donde decías, te auguran un mundo hostil, cuidado por el propio, a lo mejor, miedo de los padres Pero proyectados. hay dos pilares, ¿no? Uno es el apego, que el apego se activa cuando yo estoy en una situación que necesito a alguien que me ayude y me proteja. Entonces Ana piensa, estoy mal, acabo de niño, tal, voy a llamar a Manuel, que me cayó bien y tal, y yo te ayudo. Eso es apego. Voy a buscar una figura de seguridad. Que, hombre, es muy importante que te guste, que te caiga bien, pero no es necesario. Manolo me puede parecer muy seco y muy borde, pero el tío como psicólogo es bueno, me ayudó, pues ya está. Pero es una figura de apego. Entonces, cuando el apego no se activa, porque no tengo miedo, porque no estoy en alerta, entonces se activa el circuito de la exploración, de la búsqueda, del juego, que es tan importante para construir todo nuestro armazón emocional. Entonces, ¿sí? ¿Qué ocurre si el niño no explora? Que si el niño no explora, no puede crear autoestima. Porque la autoestima solo la construimos con lo que hacemos por nosotros mismos. La autoestima solo se construye cuando estoy frente a ese espejo que es el otro. Entonces, al limitar la exploración, al hacer sentir al niño que el mundo puede ser un lugar peligroso, no puede tener autoestima. Entonces, cuando esté con otras personas, lo que va a hacer es o ponerse en una situación de mucha sumisión, porque yo no valgo y tal, y va a caer en la dependencia emocional, o en una postura de mucha agresión, muy narcisista, puesto que no tengo autoestima, voy a bajarte la autoestima a ti para que después no me abandones, ¿no? Entonces, la sobreprotección lleva a esa falta de autoestima. El abandono tiene claro, si no nos relacionamos con los demás, en el abandono se sufre muchísimo, pero muchos se quedan por el camino. Pero el que sobrevive ya sabe que puede sobrevivir a cualquier cosa. Fíjate. Entonces, si cuando sobreviven, son personas muy resilientes porque han aprendido a poder valerse por sí mismos y tal. Algunos no confían nunca en nadie, entonces están mal, pero otros valoran mucho la conexión y valoran mucho la pareja. Un ejemplo es Obama. Obama, su padre era de Kenia, era negro, lo abandonó de pequeño, su mamá murió de cáncer, lo crió su abuela, y él fue, bueno, todos sabemos que fue el primer presidente negro de los Estados Unidos, pero él siempre valoró a la familia por encima de cualquier cosa, porque no la tuvo. Es una persona de apego muy evitativo, extremadamente resiliente. Trump, con un padre desquiciado, rico, millonario, pues todos sabemos que es un infeliz. Entonces, no necesario, el abandono muchas veces es terrible, o sea, pero la sobreprotección puede ser incluso peor. Porque te hace sentir que el mundo es un lugar peligroso, entonces yo no puedo explorar, no puedo jugar, no puedo crear mi autoestima. Claro, ya pienso yo por ti, ya te cuido yo por ti, ya. Y Yo nunca además me... se hace de Es una que para manera que un niño aprenda... se hace muy inconsciente también todo esto. A ver, bueno,
a ver, yo creo que el 99% de los padres quieren lo mejor para los hijos, Yo pero también. es de sentido común. Yo siempre digo la misma frase. El mayor miedo de un niño es que su madre, de 1 año, es que su madre lo deje solo 1 minuto. El mayor miedo de un niño de 15 años es que su madre lo deje solo, no lo deje solo ni 1 minuto. Es decir, los padres tenemos que adaptarnos a las etapas evolutivas de nuestro hijo. Y tu hija, tu hijo mayor, pues ya estará pidiendo cosillas de adolescente y ya empezarán las peleas. Pero es normal, él tiene que crear su personalidad y para crear su personalidad tiene que destruir la tuya. Si él sigue haciendo todo lo que se espera de él para satisfacerte a ti, ¿qué autoestima va a tener? Ninguna, porque nunca ha decidido nada por sí mismo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que... O sea que si nos, si nos retan un poco y Pues a mí, es que va la cosa bien, claro, a mí lo que me preocupan son los niños y niñas que son demasiado buenos. O los sea, la complacientes. adolescencia. Me preocupan muchísimo, me preocupan. El otro está haciendo lo suyo. Yo siempre digo que una encina no puede crecer debajo de otra. Así. Necesitan luz, necesitan espacio, necesitan tal. Y para eso tienen que destruir a los padres para después poder reencontrarse con ellos. Pero ahí se construye una autoestima, claro. Qué bueno. Yo siempre le digo a mis hijos, si sentís que me habéis superado es que lo he hecho muy bien. ¿A que Así que sí? Claro que sí. Un buen profesor, un buen padre siempre se siente sí, orgulloso. yo se lo digo a mi marido, digo, ojalá que me superen, pero con creces. Primero porque me voy a quedar súper tranquila para irme a otro mundo y segundo porque sabré que lo he hecho muy bien y eso, pues Y oye, eso es indicado de una sana autoestima, porque un narcisista no permite que nadie le supere ni su propio hijo. wow, wow, Eso es un indicador de una sana autoestima. gracias. No me No, lo de dice, verdad. no me lo dice cualquiera, gracias. No, no, es cierto. O sea, cuando un buen profesor se siente orgulloso de que su alumno le superen porque ha hecho un gran trabajo. Un buen Ahí, padre se siente orgulloso cuando su hijo le supera. ahí es, ahí Pero, es. pero un padre narcisista jamás va a permitir que su hijo le hagan sombra. Wow. ¿Cuánto hay, madre mía? Hablando de esto, claro, cuando hablamos de efectivamente de que el apego es seguridad, pero el cariño es otra cosa, claro, realmente cuando nosotros recibimos cariño, yo te pregunto, así como, cuando nosotros recibimos cariño, ¿qué estamos recibiendo? Si no es, Ah, Ina, fantástico. Mira, el primer año de vida, las madres pasan el 90% del tiempo cuidando de los hijos sí, y jugando con ellos. Al segundo año pasan el 80% del tiempo peleándose. Pero cuidado, porque el niño empieza a explorar, empieza a andar, ya puede andar, tiene una locomotricidad. Y entonces va a explorar el mundo y va a ver si el mundo es peligroso. Y ahí tenemos que ponerle límites para que no lo haga. Pero no significa que los madres o los padres no juguemos con los niños, significa que les ponemos límites. Y un adolescente que los padres no le pongan límites, te aseguro que se quejará de eso toda su vida. Entonces, el cariño es necesario, pero el apego es cuando yo siento una necesidad y busco una figura más fuerte y más sabia que me ayude y me proteja. Y cuando somos mayores, esa figura puede ser incluso mi propio hijo, pero cuando somos mayores. O puede ser mi pareja, o puede ser mi psicólogo, o puede ser un profesor, o puede ser un compañero, puede ser un amigo. Buscamos una figura más fuerte y más sabia que nos ayude a sentir esa seguridad que no podemos tener por nosotros mismos. Y lógicamente el apego la mayoría de las veces va acompañado de cariño, por supuesto. ah, Pero sobre todo, le hacemos mucho énfasis a esto para que no se confunda, porque la gente dice, yo que hago muy buen apego porque quiero mucho a mi hija. Digo, no, eso no es de buen apego. Madres que quieren mucho a su hijo, padres que quieren mucho a su hijo, los traumatizan enormemente. vale, vale. O sea, tú puedes sentir un gran cariño, lo que entendemos ahora como amor, aunque sea otro, pero realmente estar traumatizando por no tener un apego sano. Claro, porque no le estoy dando al niño seguridad. Imagínate que yo quiero mucho a mi hijo, entonces yo sé que lo que más le conviene es estudiar violín. Y lo pongo a los 7 años a estudiar violín. Y además le pongo en una escuela inglesa. Pero además le exijo que saque buenas notas. Y todo lo hago por mi hijo. Mi hijo no va a tener autoestima ninguna, porque va a sentir que nunca es suficiente, que mi padre nunca está orgulloso de mí. Para que se dé su autoestima tiene que haber juego. Qué bueno. Manuel, ¿y todo esto, si nos pasó a nosotros o de repente nos reconocemos haciendo algo de esto con nuestros hijos, pues escuchando esta charla o porque nos lo dice alguien o porque vamos a un proceso de terapia, ¿todo esto lo podemos revertir? Hombre, por supuesto, gracias a Dios. O sea, si no, imagínate, ¿no? Que Pues, sería... Lo que pasa es que exige una cosa que es muy dura, que es mirarse hacia adentro. vale. O sea, la mirada hacia adentro es me voy a ver las partes de mí que a lo mejor no me apetece ver.
A mí una vez una psicóloga, yo me divorcié y hice cosas mal y me regañó y me dijo, es que tú no puedes hablarle mal de tu ex a tu hija. Digo, bueno, pues tienes razón, yo no trabajaba entonces de psicólogo. Hace de estos 15 años, 16 años. Y dije, tienes razón. Dice, es que parece mentira que siendo compañero no lo sepa. Digo, sí, soy psicólogo, pero es verdad que no ejerzo y es verdad que no me había dado cuenta. No volveré a hacerlo y no he vuelto a hacerlo. Quiero decir, pero necesitamos esa persona de fuera que a lo mejor ese espejo que nos diga, esto tienes que cambiarlo o tienes que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, es eso, es ese aprendizaje. Mira, la mentalización, que es un concepto que me encanta. Yo estoy pensando en escribir un libro sobre trastornos de personalidad y muy basado en todo lo que es mentalización. La mentalización es la capacidad de poder analizar mis estados emocionales internos, pero también analizar los estados emocionales del otro. Mm, ¿Sí? Entonces, el mayor factor de salud mental, más que demostrado, es la capacidad de mentalización. mm. Y el mayor factor de psicopatología de los niños es que los padres no mentalicen con ellos. Vale. O sea, no sean capaces de ponerse en su estado. ¿Qué necesitan? Entonces, mi hijo tiene que ser médico, pero a lo mejor mi hijo lo que le gusta es la pintura. Pero no, tiene que estudiar medicina. Claro, que tener un médico que siempre va a ser infeliz porque nunca le ha gustado eso. Lo ha hecho porque mi padre me obligaba y es lo que me convenía. Fantástico. Entonces, Dime. para que se dé un apego sano, tiene que existir esa mentalización, tiene que existir ese flujo de relación entre uno y otro. Pero esa mentalización no es un poco la empatía. No. Vale. Empatía es que yo veo que los niños de África están pasando hambre y entonces me dan pena y doy 50 euros a una ONG. Mentalización es que yo puedo sentir lo que ese niño está sintiendo en ese momento. Y cada vez mentalizamos menos, porque claro, en el telediario te ponen a los niños de Etiopía, pero al momento te están poniendo los problemas de Shakira con Piqué. Y esto no es banal. Entonces, la mentalización es conectar con mi estado, darme cuenta de que a lo mejor mi hijo no estoy haciendo algo bien y darme yo cuenta de que a lo mejor, o sea, mi hija, por ejemplo, un día estaba muy enfadada y empezó a gritarme. Papá, es que estoy harta, no puedo más. Y yo en ese momento pensé, no está bien que grite, no es la educación que yo quiero darle, pero yo siento que necesita soltar su rabia. Y la dejé. Y cuando llegó un rato dije, bueno, cariño, tienes razón, pero no la vamos a arreglar. Ya, papá, perdona, ¿qué tal? Eso es mentalizar. Lo fácil hubiera sido, no grite, a mí no me hables así, pero hubiera interrumpido ese momento en que ella necesitaba desahogarse por una serie de cosas. Vale. Es, además de ponerte en el lugar de ella, de poder sentirlo, ¿no? Porque de esa Es manera es más fácil. resonarlo, Vale, sí. qué bonito. O sea, empatía es ponerte en el lugar, la compasión es además querer aliviar y la mentalización es sentir lo que siente la otra persona. Claro, entonces, Pero ¿cómo hacemos entonces esto en terapia, Con todo el rato. Todo el rato todo el rato, estamos sintiéndonos al otro y a nosotros, todo, al otro y a todo nosotros. el rato, todo el rato estás Todo el analizando lo que rato. estás diciendo, pero al mismo tiempo estás sintiendo, le ves la cara y entonces no coincide lo que te ha dicho con el gesto que ha hecho. ¿Cómo estás? Bien. Y mira hacia otro lado. Mm, mm. Mira, yo siempre cuento un ejemplo muy burdo, pero creo que todo lo vais a entender, lo que sea en madre, pues más. Un niño de un añito se pone a llorar. Y entonces llega la madre y dice, el niño tiene frío, le pongo la manta. Y el niño sigue llorando. Una madre, un padre que mentalicen, van a pensar, qué raro si le he puesto la manta, porque sigue llorando. Entonces le mira y tiene los dientes mal. Y dice, ay, pobrecito, le están saliendo los dientes, le voy a poner a piretar. Una madre que no mentalice va a empezar a gritarle, es que te he puesto la manta, ¿por qué sigues llorando? Que mañana tengo que trabajar, porque no es capaz de inferir que el niño no llora por darte por saco, no llora por molestarte, el niño llora porque siempre tiene realmente una necesidad. Entonces atribuyo al niño intenciones que solo puede tener un adulto. Eso, por ejemplo, es un gravísimo error de mentalización. Un gravísimo error de mentalización es contarle mis problemas a mi hijo cuando tiene 4 años. Porque el niño le pone una posición que no puede resolver, no tiene capacidad para poder entender ni poder manejar eso. Un error de mentalización es regañar a mi marido porque ha llegado tarde del trabajo y a lo mejor mi marido está súper preocupado porque resulta que lo van a echar del trabajo y está intentando esforzarse para que no lo echen. Un error de mentalización es criticar a mi mujer porque a lo mejor pues se ha puesto maquillaje y yo siento que es que va a ir al jefe porque le gusta el jefe y la pobre lo único que quiere es pues eso, estar bien y ir a su trabajo aseada. Lo que sea, esos son errores de mentalización. Y después están esos errores de mentalización propios. Por ejemplo, pues yo quedo con una persona para hacer terapia y me dice Ana Asensio, mira Manuel, que me gustaste mucho, quiero que me hagas terapia. Y yo pienso, voy a fracasar, lo voy a hacer mal, Ana se va a dar cuenta que soy un fraude, yo no voy a ser capaz, le voy a decir que no tengo hueco aunque sea mentira. Eso es un error también de mentalización, porque no soy capaz de conectar con mi valía o con mi capacidad, o tú has confiado en mí, ¿no? Y tú algo lo has visto. Esto también es un error de mentalización. Entonces la mentalización tiene que ir en dos direcciones. Tiene que ir hacia adentro, pero también tiene que ir hacia afuera. Y es un estado constantemente de equilibrio, ¿no? Y es el mayor factor, la falta de mentalización de los trastornos de personalidad. Wow.
O sea, el famoso, lo que acabas de describir sería el famoso síndrome del impostor, que ahora está tan de moda. Por ejemplo, la Que la vergüenza. gente de repente se boicotea, se hace el boicot mental de no Claro, soy lo suficientemente válido como para cobrar esto o hacer esto, o que esta persona claro. va a pensar que yo soy un fraude, ¿no? O que yo estoy con esta pareja y es demasiado buena y como decía una chica, me decía, es que yo mi pareja siento que en cualquier momento me va a dejar porque no puede ser real que sea tan bueno conmigo. Pero esto se aprende en la infancia. Es Eso lo se que te aprende, iba a decir, y esto viene de atrás. esto viene de los 5 o 6 primeros años de vida. Mm, Porque a los 6 años de vida es cuando más neuronas vamos a tener. A partir de las neuronas empiezan a morirse. Entonces, aquí es por lo que un niño puede aprender un idioma perfectamente con 5 años o 3 idiomas, aprender a montar bicicleta. El 80% de lo que vamos a saber toda nuestra vida lo vamos a aprender los 6 primeros años de vida. Porque cuando aprendamos eso, las neuronas van a empezar a morir. Entonces, todo el aprendizaje emocional se aprende, no todo, no es verdad, casi todo el aprendizaje emocional se aprende en esos primeros años y posteriormente cuando tengamos una necesidad emocional, voy a tirar de información de cuando tenía 5 o 6 años. cerramos el círculo que empezabas contando al principio. Cuando veo a un perro, si un perro me mordió con los 5 años, yo voy a ser ese niño de 5 años. Pero Claro. claro, ya de adulto tienes una zona aquí frontal que si la coges como autoayuda es lo que decías, ¿no? Al final coges la experiencia y en lugar de retraumatizarte, pues la utilizas para Claro. sacar. Pero el problema es que puedo tener este conocimiento aquí, pero no puedo sentirlo aquí. Entonces Vale. tengo que conectar lo emocional con lo cognitivo. Esto lo hace el tálamo a través de una onda que son las ondas alfa Cuando y lo te, que hace la cuando terapia. te hablaba de esto me refiero a tomar la decisión para decir, creo que tengo que ir a algún sitio que me ayude a sanar. Sí, sí. El psicólogo es una figura de apego de transición, es decir, está donde nadie estuvo. Ay, me encanta eso, porque te lo he leído. Me Mm. encanta. El psicólogo es una figura de apego de transición que está donde nadie estuvo y por eso se puede, a través de ahí puede sanar. Pero además me ha encantado como dices que incluso en el propio proceso de terapia, a lo mejor entre sesión y sesión o fuera de la terapia o una vez transcurrido el periodo de terapia, puedes seguir sanando cosas que se trataron ahí, se abrieron y eso es preciosísimo porque Es lo más importante de toda la terapia. Yo se lo digo a todos mis pacientes y a todos mis compañeros cuando doy curso. O sea, yo soy experto en trauma y soy experto en apego en el pasado, pero todo lo que trabajemos en el pasado es para estar mejor en el presente. Entonces, lo que nosotros ayudamos al paciente a cambiar es su narrativa, cómo se habla. Porque la narrativa es lo que hace que condicione cómo vemos el mundo. El mundo lo vemos tal como nosotros nos hablamos. Eso lo decía Wittgenstein. Con lo cual, si yo cambio la narrativa, pero porque he sentido esa narrativa, no porque me has convencido, sino porque lo he sentido, entonces cambia radicalmente mi percepción de cómo es el mundo, claro. qué bonito. La teoría de Wittgenstein, que es maravilloso, nuestro psicólogo del lenguaje, nuestro especialista, que, que luego ha derivado mucho en lo que es la PNL y todas estas cosas. Bueno, somos enanos subidos a hombros de gigantes, ¿no? Sí, efectivamente, tú lo has dicho. Oye, una cosa que te quería preguntar que me ha gustado mucho, y ya ahora te pregunto por cómo encontrarte y esas cosas, porque me interesa. No estaba metido dentro del directo, pero sé que eres especialista en EMDR, que ahora está muy de moda, que es la terapia con el movimiento ocular. Me contabas que durante el sueño movemos los ojos para procesar mucha información e integrarla. Y cuando hay un trauma, ¿qué pasa? Que esos movimientos del sueño REM no son suficientes, que no se Bueno, produce, ¿qué eh, pasa? hay una serie de órganos. El cerebro, yo siempre digo que es como la barriga, ¿no? Yo tengo barriga, pero después tengo un bazo, un hígado, un riñón, o sea, hay muchas cosas. Dentro del cerebro tiene muchos órganos. Entonces hay ciertos órganos que están relacionados con la memoria emocional. Entonces durante el día tenemos impactos emocionales. Cuando el impacto emocional es muy fuerte, el hipocampo no es capaz de resolver eso que lleva la memoria del día a día. Entonces cuando dormimos es como si el cerebro intentara organizar esa información, pero no pudiera. Esa información se queda descolocada, se queda disociada, se queda apartada. Hay diferentes grados de trauma y diferentes grados de disociación. Entonces, el MDR es una herramienta muy potente que lo que ayuda es a poder tratar de integrar esa información. Yo creé el modelo Parcube porque yo era, Y vamos, ahora te hasta pregunto por esto, tu modelo. sí. Efectivamente, hablamos de tu modelo, pues ahora, pues eso, ¿cómo ayudaría tu modelo, efectivamente, a una persona? Bueno, yo uso mucho el MDR, lo que pasa es que yo lo que he tratado en mi modelo es integrar muchas cosas, integrar cosas inconscientes, conscientes, neurobiología, MDR, bueno, y lo uso mucho, pero lo que he intentado integrar esto, ¿no? Es cómo ayudar a la persona a que pueda darle un significado distinto a lo que ha vivido. Ah, qué bonito. La pregunta es esa, ¿quién eres tú? Entonces yo le llevo a esas situaciones que ha vivido sabiendo lo que sabe ahora. Pero le acompaño yo como el terapeuta, como la figura de apego que no estuvo en aquel momento. Entonces, al abrir una ventana emocional, produces un reprocesamiento emocional.
y ayudas al cerebro a que pueda darle un significado a aquello que no pudo dárselo, porque ese es el ser humano tiene el cerebro especializado en ciertas áreas, y entonces el ser humano necesita darle un significado a todo lo que le ocurre. Qué Pero bonito. claro, si tengo 5 años y mis padres se divorcian, ¿qué significado puedo dar? Que soy malo y que se han divorciado por mi culpa. Entonces tengo 37 años y sigo pensando que soy malo. O que me voy a quedar solo, o, O que ¿sabes? solo puedo estar con alguien si cojo y lo humillo, Mm, mm. o que soy un fraude. Efectivamente, cuántas cosas a un nivel no podemos comprender y efectivamente la terapia te puede ayudar con una figura de apego segura, donde tú puedas encontrar un espacio seguro, sin juicio y con calma y con un apego sano, resignificar, ¿no? Resignificar todo eso que tenía pues un... Yo cuando hago terapia, tengo cartas terapéuticas, mira, tengo aquí las cartas COPE, por ejemplo, las uso mucho, tengo varias cartas, porque las cartas son imágenes, entonces les ayudo, trabajo mucho con el hemisferio derecho para que el hemisferio derecho elija la imagen y el izquierdo la interprete. Entonces, todo el trabajo que yo hago en terapia es ayudar a la persona a mirarse hacia adentro y, como yo me gusta decir, ser una mejor versión de sí mismo. Pues yo soy obsesivo, pero quiero ser el mejor obsesivo, ¿no? Entonces, ayudar a la persona a ser su mejor versión. Qué bueno. Claro. Qué bonito, y además a través de la imagen, como dices tú, no entra el lenguaje, no entra el factor este cultural y la imagen es más intuitiva y le ayudas mucho a integrar, ¿no? Dentro de una técnica que puede ser un poco más proyectiva, pero, Sí, sí. pero que ayuda mucho. Y también utilizo cognitivo-conductuales y utilizo Sí. muchas Bueno, técnicas. yo veo que utilizas un montón de herramientas maravillosas porque yo creo en la psicología integrativa, que es Claro. la que tú haces. Y ahora háblanos, pues eso, de tu método. Cuéntanos, efectivamente, nos has contado que utilizas las tarjetas, que utilizas imágenes, que les ayudas a encontrar su mejor versión dentro del trauma, que también utilizas, entiendo, que la hipnosis clínica para trabajar un poquito esa parte más inconsciente, el MDR para la integración de trauma. Ese es un poco tu método, ¿no? El método Parcube. ¿Qué significa Parcube? Bueno, significa pánico, que es ese circuito que se produce cuando hay una ruptura en la conexión, sea real o imaginaria. Significa ansiedad, que está relacionado con el miedo, que el pánico y el miedo son dos circuitos distintos. Los ataques de pánico, de hecho, no tienen nada que ver con la ansiedad, son cosas Uy, totalmente... explícanos esto, por favor. Perdona. Vamos a ver, el circuito del pánico se activa cuando hay una pérdida de una figura. O sea, cuando el niño empieza a llorar compulsivamente porque ha perdido una figura de apego, eso es pánico. Ansiedad es otra cosa. Y son circuitos distintos. El pánico está relacionado con el glutamato y la ansiedad con la noradrenalina. Vale, entonces, ¿el pánico respondería a algo más mental? ¿Sería algo No, así? no, el pánico es una pérdida de una figura de apego. Vale, es una sensación de estoy solo en el vacío. Algo así. Entonces hiperventilas y entonces por Vale. eso tienen la sensación de que se van a morir. Entonces la mayoría de las personas que tienen miedo a conducir por la autovía o Sí, salir a la sí. calle y demás, en realidad lo que han tenido un ataque de pánico. Entonces el problema no es la carretera, el problema es que han tenido alguna situación personal que le Sí. ha llevado a esa sensación. Entonces los ataques de pánico dan o bien porque ha habido una pérdida reciente, primer ataque de pánico me refiero, porque después se vuelve recurrente. Sí. Ha habido normalmente dan de los 19 a los 23 años, bien Ujú, porque ha habido una pérdida reciente, una mudanza, alguien se ha muerto, un divorcio, o bien porque estoy sobreexigido y no siento que nadie me ayude. ujú. Y entonces se produce ese estallido que es tan terrible para las personas con ataque de pánico, en el cual siente que se van a asfixiar. ¿Tú has tenido? Yo, en cuanto me pasó todo lo de los cuatro hijos de golpe seguidos, que ya que iba... No, no los cuatro hijos, fueron los cuatro hijos, mi marido en paro, una empresa que había invertido mi dinero y el de toda mi familia, que dependía de mí, o sea, la situación. Y yo venía de hacía 2 años de la Dolce Vita. Y yo digo, pero ¿cómo? Y entonces empecé a acumular mucha tensión, mucha tensión, mucha tensión, y en el Ataque de coche. pánico, soledad. Y me dio en el coche. Y Claro, te da... entendí que el coche era mi enemigo al principio y luego no. No, Luego no, entendí no. que el coche era mi amigo que me estaba diciendo, por favor, atiende a tus No, no, hijos. no, no. ¿Sabes por qué dan? Porque a ti nunca te dará el ataque de pánico subiendo a Guadarrama. No, claro, Te te va a dan... ver encerrada, ¿no? Claro. No, 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 no. Es que el problema es que cuando estás en el coche, cuando puedes pensar. Entonces, Sí. cuando los ataques de pánico dan cuando te empiezas a relajar. Los ataques de pánico dan Ah, en el sofá, dan en el cine o en el coche porque estoy relajada. Si estoy subiendo una carretera de montaña no me puede dar porque estoy tan concentrada de no caerme por la curva que no me dan. Me dan cuando estoy relajada, cuando pongo la quinta o la sexta. Y entonces la gente confunde que un estímulo neutro, que es el coche, cree que es el elemento. Pero todas las personas con ataque de pánico son cuidadores compulsivos, con lo cual debes ser muy buena persona tú.
y con mucha rabia inhibida. No pueden expresar su rabia, entonces esa rabia empieza a subirse y En termina ese dando... momento no podía, efectivamente. Sí, entonces yo lo curo en una sesión. Yo A en ver, ese momento quería matar a mi marido y no podía. claro, Quería. sí, ofuscarse, Pensaba por qué tendré tantos hijos y por qué habré tenido hijos y por qué habré nacido. Y me sentía tremendamente culpable por sentir esto, entonces lo inhibía. Y cuando me pasó esto me costó mucho entender, porque claro, el coche te quita. O sea, me decía mi terapeuta, Ana, es que te ha dado el ataque porque si no coges el coche desapareces o sea, te vas a otro planeta. Digo, bueno, bueno, pues pero yo al final entendí, porque eso sé que, no sé, en mí el coche para mí es un avisador que cuando empiezo a estar sobrecargada, porque mi vida tiene muchas cosas, para mí el coche no me da ataques de pánico, pero me da incomodidad. Y digo, ¡hey! Para, la mala noticia es que he tenido ataque de pánico de pequeño. Sí, que habré tenido, dices. seguro, seguro, si no, no Pero sería vamos, probablemente. Otra cosa es que seguro. no lo Entonces, recuerde. claro, nosotros, tú y yo, para evitar las sensaciones de vacío, somos de rendimiento compulsivo. Mm, Entonces, claro, el problema que hay es que podemos ir de rendimiento compulsivo menos bien, pero si en cierto momento nos pasamos, sí. el sistema no perdona. Entonces nos dice, mira, sigue tú que yo aquí ya te paro. Claro, lo que yo decía, digo, mi mayor aprendizaje en mi vida fue empezar a dosificar mi energía. Sí. Porque en muchas ocasiones invierto toda esa energía que tengo para algunas veces crear proyectos, pero otras veces para salir de otras cosas. Y llegó un punto en el que Y no otra cosa, evalúo bien, no evalúo bien. Dime. no, las personas que tienen ataque de pánico son todas cuidadoras compulsivas. Fíjate, yo me dio una vez, no se lo deseo a nadie, me dio, bueno, una vez, luego un par de veces en el coche, no se lo deseo a nadie, y luego se quedó como un síntoma de ansiedad residual. Por eso pensaba yo que sí que tenía que ver. No, no tiene nada que ver. Porque se A quedó ver, como una sensación de incomodidad hace años ya que, pero se quedó ahí como un... mira, vamos a hacer ejercicios. ¿Te importaría hacer un ejercicio en directo o tú cuentas lo que tú Yo quieras? no, no, yo no. Venga, vamos a hacer un ejercicio. ¡Ah, por favor! Venga, vamos. Ponte la mano en ese sitio donde te molestaba. A mí, Pecho, has dicho, te la o puse en el aquí, pecho. En la garganta, aquí, como por fantástico. Cierra, aquí. Sí. sí, cierra el ojo. Fíjate, cuando está, la sensación que está en la garganta es algo que quise decir y no pude. Entonces quiero que cierre el ojo y mentalmente, ¿eh? No hace falta que digas nada, grites, digas lo que tenías que decir, enfádate. Y ahora dime, ¿qué ocurre? Pues yo que me siento muy valiente y muy fuerte. Y la sensación ahora ha mejorado la garganta. Sí, esto late, pero ahora tengo emoción. Vale, ¿y la emoción dónde la sientes ahora? Por aquí. Ponte la mano ahí y dime una palabra que describa eso que sientes en el pecho. Mm, inmensidad. Inmensidad. Perfecto. Y ahora quiero que cierres los ojos y le preguntes esa sensación que edad tiene y me diga lo primero que te venga. Rápido. Mm, 4. ¿Qué pasó a los 4 años? No tengo ni idea. Los 4 años es cuando tú tienes hermanos. Uno, que nació cuando yo tenía 3 años y medio. Vale. Y cuando nació tu hermano, ¿qué pasó? Porque lo de la inmensidad es como un miedo al futuro, al vacío, a lo que me espera. Pues a lo mejor fue anticipando a lo mejor fue la vivencia de esos cambios. Ok. Dice mi madre que en esa época empecé a quitarme los zapatos, a hacerme pis otra vez por la noche. Dice mi madre que tenía respuestas somáticas. ¿Tú quieres seguir un ejercicio o quieres dejarlo aquí? Lo que tú quieras. O sea, O tú mandas, tú eres la jefa y decidir. yo me Te va siento a segura, digo, pero la gente aquí en directo no sé si les Bueno, interesa. pues, lo dejamos bien, ya está. No, era porque tal. Pero fíjate qué importante, ¿no? Eso que vivimos en nuestra infancia, que es algo que ni me acordaba, cómo me influye en algo que me está ocurriendo ahora en Cuando, el presente, es un ataque de cuando yo pánico. me formé en psicoterapia Gestalt, que estuve desde los 17 hasta los 22, fue una formación muy larga, hay muchos ejercicios de este tipo que, que hacíamos Sí, de pues, integración. no es integración, es otra cosa, porque no he seguido, pero la idea es entender el apego, entender Vale. cuál es la experiencia faltante en la infancia y Sí. cuál fue la solución intentada para sobrevivir a eso. Entonces, encontrar respuestas y hacer algo distinto
a Y, lo que hice. y si te, ya, mm, hay una parte que la sé, ¿vale? No te voy a negar que me pone triste, pero hay una parte que sí la sé. Bueno, entonces te voy a contar mi modelo y salimos de la parte emocional y nos centramos en la Pero parte... gracias porque sí lo sé, No, porque leyendo tu libro y con otras cosas hay una parte que lo sé, lo que pasa que, está bueno, bien, es... estamos en público. No pasa nada, pero ¿tú no crees que hay... Uy, muy tremendo lo que voy a decir. ¿Tú no crees que hay a veces que hay determinadas cosas que nos van a pesar Por supuesto, en el resto de la vida, aunque seas por, consciente y tal, que por te van a... supuesto. y que vas Hombre, a yo decir, bueno, y tal, también te digo, eso, toda esa parte probablemente lo que tú dices, me ha hecho ser la psicóloga que soy, la la madre madre que que y la soy, esposa, la amiga que soy, claro, claro, claro. pero sí, pero mi corazón tiene un pellizco, ¿sabes? Bueno, eso se soluciona. Pero lo que te quiero decir es que, claro que sí, lo importante no es lo que hemos vivido, es quiénes somos después de haberlo Y vivido. yo pensé, ¿no? Con toda la terapia que había hecho, pero fíjate que creo que las experiencias de la vida, aquí ya está, fíjate que creo que las experiencias de la vida te vuelven a colocar en lugares de ese momento. No Es es decir, esto, que tú resonarás emocionalmente. A ver, ¿nunca te ha pasado que te duele la rodilla y tú sientes que siempre te estás dando golpe en la rodilla? claro, entonces yo creo que mi experiencia maternal o de vida de adulta, ¿sabes? Me ha resonado con algo de ese momento. Porque, Claro, es que no puede ser de otro modo, porque tu sí, cerebro tiene una red neuronal sí, guardando memoria de que eso sí, fue peligroso y sí. cualquier señal que recuerde a eso va a despertar otra vez eso. Entonces yo, la sensación que tengo es que en ese momento o yo o en mi entorno podía haber, ¿sabes? Angustia, ansiedad, ¿sabes? Claro, Teniendo es yo que, 4 años, pues mi tío Gonzalo desapareció en una vez en el Canal de la Mancha, el hermano de mi vale. padre. O sea, cosas de familias, ¿no? Bueno, todos hemos vivido. Sí, Y, sí, lo que hemos abierto, que nos abrimos de corazón con la valentía y yo me abro aquí muchas veces, pero cosas que entiendo que ahí pudo haber movimientos pero fíjate cómo eso que ocurrió con 4 años se está afectando, que a mí me hayan... Dime. por supuesto, y no puede ser de otro modo. Pero fíjate cómo algo que ocurrió cuando tenías 4 años, Ana, que ni te acordabas, cómo lo No, habéis relacionado, no, tiene lo acabo de relación decir ahora, sí. con el coche. Sí, 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 es increíble, ¿eh? Es increíble, porque fíjate que puede haberle cogido miedo a los aviones, que mi tío. Pero fíjate, cuando me monto en un avión, al contrario. Me acuerdo de mi tío y le digo, allá vamos, capitán. O sea que hay gente de mi familia que se le coge miedo a los aviones, pero yo no. Pero sí, qué bonito, bueno, que me voy a poner a llorar de la emoción. Gracias, ¿eh? Ya, No, ya te gracias a ti. llamaré para hacer terapia. No, me llamas a tomando cerveza y churro, ya hemos quedado en eso. Efectivamente. Manuel, escúchame una cosa. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque es maravilloso. Bueno, no me has terminado de definir Parcube, que es pánico, ansiedad. Me Rabia, decías que el pánico era haberte encontrado solo y la ansiedad. bueno, solo o haberte sentido sobreprotegido, es decir, cualquier Vale, pérdida de la relación afectiva. La ansiedad es el miedo a la aguja, el miedo a los perros, el miedo a la altura. vale, es miedo. Vale, Rabia, vale. y esas tres son biológicas. Lo que pasa es que el ser humano ha desarrollado dos emociones interpersonales muy potentes para poder relacionarnos con los demás, que son culpa y vergüenza. Entonces lo que yo digo es cómo las vivencias que he vivido en la infancia han determinado cómo me relaciono con los demás a través de la culpa y la vergüenza. Bueno, y ahí pues ya has visto el tocho ese de 800 páginas que te mando. Me Sí. flipa. Y vale, y entonces es la culpa, la vergüenza, me encanta el método. Y yo te quiero. A ver, hay 10 preguntas. ¿Te las puedo hacer? Mira, hay gente que dice, sigue, sigue, ¿qué pasa? Esto con lo que está haciendo, ¿qué pasada? A mí sí, bueno, pues esto es Manuel y sus técnicas. Ha mejorado, mira, fíjate, el MDR, mira, me preguntan por aquí, ¿el MDR ayuda a traumas pasados? Yo creo que lo hemos contestado, pero dilo tú, Manuel. Y bueno, los traumas siempre son pasados. Bueno, puedo imaginarme un trauma en el futuro, pero eso es otra cosa. Y sí, lo que pasa es que lo más importante del MDR, como cualquier técnica, es el terapeuta. Vale, 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 esto es muy importante, el Eso, terapeuta. ¿Y cuáles son esas claves del terapeuta, Manuel? que yo sienta que me comprende, que yo Vale, sienta que tiene interés en ayudarme y que yo sienta que tiene la capacidad de poder hacerlo. vale, vale. Es que me comprende, que yo sienta que puede Que ayudarme. siento que tiene el conocimiento para poder hacerlo y que, que realmente sienta que quiere ayudarme. Vale, Es decir, que es una figura de apego. Yo digo que el terapeuta es como el amor. Si en la primera o segunda sesión no te gusta, mejor que no sigas. vale, genial, perfecto. Luego, pregunta por aquí, ¿cómo se puede ser feliz si me preocupa un tema proyectado en el futuro, que me provoque Bueno, eso es una necesidad de miedo y control. ansiedad? Eso es una necesidad de control. Es decir, las personas que son controladoras anticipan
porque perciben como que el presente no les gusta, entonces se anticipan a lo que va a ocurrir. Yo soy muy controlador. Entonces, claro, esa anticipación de algo negativo hace que la amígdala se active, lo cual provoca más ansiedad, entonces yo me anticipo todavía más. Entonces entran en un círculo vicioso. Yo recomiendo siempre el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle, Ah, de Edgar Tolle, El poder de la hora, y es ¿vale? una maravilla, ¿no? Para aprender a vivir en el presente, o mindfulness o técnicas de este Sí. tipo, porque calman muchísimo. Lo que pasa que la persona, y de eso va mi último libro, la persona obsesiva que tiene un TOC, esa anticipación es muy adictiva. Ujú. Entonces provoca mucha adicción. Entonces me Sí, meto en un bucle en el que no sí. puedo salir, sí. Y el control tiene ahí un chute de dopamina muy fuerte. Claro, claro. Porque me da Sí, seguridad, aunque al mismo sí, tiempo me asfixia. sí, efectivamente. Me atrapa y me da... Vale, la misma pregunta a otra persona. ¿Cuándo crees que has pasado por un trauma? ¿Cuándo crees que has pasado por un trauma de fallecidos y después de un tiempo? A ver, dice que, a ver, que qué pasa con, creo que entiendo esto, que qué pasa cuando crees que ya has pasado por un trauma de personas que han fallecido y después de un tiempo, pues te cuesta más. A ver, el duelo a veces se congela, porque en ese momento no estamos preparados. Por ejemplo, ha muerto mi abuelo, que era mi figura de apego, pero mi madre está tan triste que yo no le puedo permitir estar triste porque tengo que cuidarla. Entonces el duelo se congela, se retrasa, un duelo tiene un nombre, retardado. Y entonces lo tengo que pasar más tarde. O a veces algo casual me desmorona, pero en realidad lo que está ocurriendo es que hay un duelo. O se ha muerto mi madre y eso es tan abrumador que yo no he hecho ni una lágrima. Y entonces está ahí dormido hasta que 2 años más tarde me deja una pareja y de pronto me dan ataques de pánico. Es decir, que es complejo. Qué curioso, cómo la memoria emocional se queda ahí también guardadita. Bueno, y el sistema de defensa, de protección, intenta aislarme de algo que es demasiado doloroso, que yo no puedo tolerar, y entonces lo va retrasando y lo va dejando, pero claro, cuando llega el momento. Pero esto ocurre igual con abusos sexuales, traumas de la infancia o una pérdida reciente. Es decir, el cerebro, si algo es muy abrumador, trata de evitar conectar con ese dolor como una forma de poder sobrevivir. Pero claro, esto tiene un coste. Y es que el trauma se acumula, gasto muchísima energía en que no vuelva a salir y cada vez estoy más deprimido, más cansado, con todo lo que sea. Vale, qué bueno, gracias. La última, ¿puede el trauma acompañar a una persona? Es decir, porque dice, pero porque he pasado muchas cosas en mi vida y vivo con miedo. Vivir con miedo no es vivir, es sobrevivir. Vale. Entonces yo lo que le ayuda, lo que buscaría es la manera de que esa herida cicatrice. Porque eso no es vivir, eso es sobrevivir. Vivir con miedo, vivir con ese miedo esto continuamente es que además tampoco hay necesidad. Un miedo real, el miedo es guay, te avisa y te dice, oye, prepárate o cuidado que esto es peligroso. Pero cuando no es necesario, ¿verdad? Como es. Bueno, porque el cerebro emocional, vuelvo a insistir, que no vive en el presente, vive en ese momento que ocurrió aquello. Entonces algo que ocurrió hace 8 años, una parte de mi cerebro lo puede vivir como si estuviera ocurriendo todavía, mientras que otra parte de mí sabe que pasó hace mucho tiempo. Y si en lugar de anticipar, o sea, de pensar en lo que pasó hacia atrás, que la mayor parte de las personas lo que están todo el rato es antelando, 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 que es la famosa ansiedad, ¿por No, qué? no, 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 perdona, en mi modelo no, en mi modelo es otra cosa. Ansiedad es una señal de que estoy en peligro y la ansiedad puede venir porque siento que mi pareja está triste y pienso que me va a dejar, o Vale. puedo tener ansiedad por algo que, ¿Qué yo qué es sé, el pues, por ejemplo, miedo? ¿Qué es el miedo? Y sí, vale, pero no tiene por qué ser un miedo al futuro, pues la culpa también provoca ansiedad, por bueno, ejemplo, por pero algo del pienso, pasado. vale, sí, pero además de, pero digo, pero por ejemplo, me da ansiedad porque mi pareja me puede dejar, es a futuro, es Sí, inventado. sí, sí, eso yo le llamo Me la da necesidad ansiedad de porque me control. pueden echar, es a futuros. Dime. Sí, lo que pasa es que es más complejo que eso. Por ejemplo, yo puedo tener una ansiedad constante, una persona que ha sido abusada puede tener ansiedad constantemente. Ujú, Y no es por nada futuro, es porque el cerebro está dañado de algo que ocurrió hace mucho. ujú, Lo que pasa es que las estrategias pueden ser o bien controladoras, que están más basadas en aspectos de aquí de la zona frontal, donde yo ujú, me anticipo a algo que no ha ocurrido, ujú. ningún animal puede anticiparse a algo que no ha ocurrido, o pueden ser muy impulsivas, que están más relacionadas con la parte de atrás. Entonces, oscilamos entre acciones impulsivas y acciones tal. Entonces, por ejemplo, yo tengo ansiedad porque siento que en mi clase se han reído de mí y me doy un atracón. En ese momento que me doy el atracón, yo ya no siento nada porque la comida es como muy tal. Pero después al rato empiezo a sentir mucha culpa y pienso que se van a reír de mí mañana. Pero ansiedad ha habido todo el tiempo. Pero cada una de esa ansiedad está determinada por un área cerebral diferente. Vale, o sea, hay muchas manifestaciones de ansiedad en la que a lo mejor creemos que solamente es la cognitiva, o sea, la mental, ¿no? Por ejemplo, y puede ser por muchas cosas, sí.
Vale, bueno, hay más preguntas, pero ya no lo... Otras me dicen, ¿cómo podemos, la gente quiere contactarte, saber de tus libros? Con lo cual, esta es la última pregunta que ya te hago yo antes de despedirte y te dejo y gracias por la generosidad. No, un placer, muchísimas gracias, de verdad, Manuel, esta un sabiduría honor, que nos has compartido, tu muchas rato, tu gracias. tiempo, tu amiga, perdónale que llegue un poco tarde, que ha sido mi responsabilidad. No, Eh, no, mía, porque ha sido compartida con placer, Muchas es gracias. mía. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué No sé, yo cursos? creo que lo ¿Qué más fácil es que talleres? ¿Qué ponga terapias? ¿Qué web Manuel tienes? Hernández, psicólogo. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación Española del Trauma Espera, Psicológico. voy a activar los comentarios porque ahí te tenía puesto. Sí, que yo soy el presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico. Estamos intentando pues, ayudar a las personas a superar tal. Estamos formando sobre todo a profesionales. Estamos intentando también abrirlo al público general. Pueden encontrarme en la página web de la Asociación Española del Trauma Psicológico o si no en redes sociales ponen Manuel Hernández psicólogo y aparezco al momento, vamos. Eso Creo es, que Manuel Hernández Pacheco o Manuel Hernández Parcube, que es su método, sí, aparece, si ponen Parcube aparezco yo en todos lados, o sea, no aparecen sus nadie. libros. Sí, mira, todo el mundo, Sí, además que me apetecía que la gente se pudiera despedir de ti. muchas gracias. Yo te voy a dejar que primero te voy a dar las gracias. No, no a Estoy ti. muy emocionada. Gracias por haberme emocionado, por haberme tocado el corazoncito, por sentir ese trocito de apego sano tan bonito aquí contigo. Bueno, Gracias. yo siempre doy la gracia por confiar en mí, porque esto se ha podido dar porque tú has confiado en mí, si no, no puede darse. Así que gracias a ti. Si tú no, si yo no hubiera sentido un apego seguro, no me lo hubieras dejado. Así que gracias a ti. Y lo que he querido ayudarte es a que puedas mentalizar. Has mentalizado yo he mentalizado contigo y tú has podido mentalizar con esa niña de 4 años. Entonces, eso es lo más bonito, ¿no? De nuestro trabajo. Muchísimas gracias, de verdad te están diciendo por aquí, gracias infinitas, qué interesante, qué bonito, creo que te van a empezar a seguir. Entonces, Manuel Hernández Pacheco, modelo Parcube, es presidente de la Asociación de Trauma, acabas de decir. Mm. Tienes el congreso, enseguida va a presentar su libro, que no es este, es otro que acaba de escribir, tiene 5 o 6 libros, o sea que si me Sí, metéis en Amazon están todos. sí. ¿Y qué te voy a decir? Cierra tú, bueno, despídete, te sales y ya te cierro yo. Bueno, que nada, que de verdad muchísimas gracias por la oportunidad que me has dado. No sabéis lo ocupada que está Ana, su tiempo es sagrado y le agradezco mucho la confianza bueno, de un rato de charla. Me dijo, Manuel, quiero contar contigo. Que bueno, solo te digo que hasta pronto, que nos quedan esos churros pendientes. Gracias, Ana. Hasta Gracias a pronto. ti, que te lo pases muy bien y gracias por tu generosidad, eres maravilloso. No, Y no, te no, admiro muchas. como profesional y como persona. Bueno, pues Adiós, es adiós, que lo mutuo, es pases bien mutuo. luego, gracias, chao. Adiós a ti, adiós. Ay, madre mía, ¿quién hemos tenido aquí? A Manuel Hernández Pacheco. Es maravilloso, efectivamente, seguirle, porque es una pasada. Este libro que yo me compré, que no es, como dicen, no es casualidad, que es apego, disociación y trauma, pero es que él acaba de hacer el de trastornos, el de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, acaba de entregar uno de parejas, tiene otro de relaciones, o sea, es absolutamente maravilloso. Y deseo que os haya sido útil, que hayáis podido comprender. Es que tiene tanta sabiduría, así que gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Nos vemos prontito, un poquito más y un beso enorme y que descanséis.